Algo verdaderamente singular está ocurriendo en este instante. Una manifestación palpable que percibo en lo más profundo de mi ser con la misma claridad con la que inhalo el oxígeno vital. Existe una sagrada expectación que impregna cada rincón de este espacio. Una premonición de origen divino que me asegura, sin atisbo de duda, que el Creador se dispone a actuar de maneras que trascienden con creces cualquier petición o sueño que podamos concebir. Si se encuentran en la sintonía de estas palabras, en este preciso segmento de su existencia, por favor comprendan que no se trata de una casualidad fortuita, más bien, es un encuentro divinamente orquestado, una coyuntura predestinada por el cielo mismo, concebida para que absorban una revelación, una verdad, un poder que posee la capacidad intrínseca de reorientar el rumbo de su porvenir de forma irreversible. Este es un punto de inflexión, una invitación celestial a abrir sus corazones y mentes a lo inaudito, a lo que está más allá de la comprensión ordinaria, preparándose para una transformación que promete redefinir cada aspecto de su jornada. Durante más de 4 décadas de transitar por este sendero ministerial que la providencia me ha encomendado, he gozado del inestimable privilegio de ser testigo ocular de un sinfín de prodigios, de maravillas que desafían la lógica mundana. He contemplado la regeneración instantánea de cuerpos afligidos por enfermedades crónicas, la restauración milagrosa de finanzas devastadas por la adversidad, la resurrección de uniones matrimoniales que yacían en la tumba de la desolación emocional. He presenciado la ruptura inmediata de cadenas de adicción que parecían inquebrantables y la metamorfosis de almas endurecidas por el poder vivificador del Espíritu Santo. Cada uno de estos acontecimientos no ha sido meramente un suceso, ha sido una confirmación irrefutable de la omnipotencia divina, un recordatorio constante de que no hay situación tan compleja ni desafío tan grande que escape a la intervención del Altísimo. Estas experiencias han cimentado mi fe y mi comprensión del mover de Dios. Sin embargo, en el vasto compendio de estos años repletos de vivencias sobrenaturales, he destilado una enseñanza que quizás les cause cierta sorpresa. El Señor, en su infinita sabiduría y orden, raramente ejecuta un portento sin antes emitir un preaviso, sin dejar una serie de indicadores celestiales. Él es un Dios de estructura, un Dios de progresión, un Dios que prepara meticulosamente tanto el prodigio en sí como al individuo que está a punto de recibirlo. Y lo que he discernido con inquebrantable certeza es que antes de cada gran intervención divina, el Supremo envía señales muy concretas, augurios sagrados que nos disponen para aquello que está a punto de desplegarse. Son como los primeros destellos dorados que surcan el horizonte anunciando la inminente aparición del sol naciente, como las primeras gotas de una lluvia fina que presagian la bendición de un temporal regenerador, como los tiernos brotes que emergen de la tierra, proclamando la llegada jubilosa de la primavera. Esta tarde, mi propósito es compartir con ustedes el más trascendental de estos signos, la indicación más profunda y potente que el Creador nos obsequia antes de materializar un prodigio mayúsculo en el tapiz de nuestra vida. Es una señal que he observado repetidamente, con una coherencia tal que, al identificarla, sé con absoluta certidumbre que algo extraordinario está a punto de desatarse. Es una manifestación que posiblemente estén experimentando ahora mismo sin percatarse de su verdadero significado y de la enorme implicación que conlleva para su futuro. Este presagio es una clave fundamental para descifrar la anticipación divina y prepararnos para recibir lo que está por venir. Si estos mensajes
resuenan con su espíritu y desean continuar explorando estas verdades, les invito a formar parte de nuestra comunidad de fe suscribiéndose a Alejandro Bullón hoy. Mas antes de desvelarles la esencia de esta señal premonitoria, considero imperativo relatarles una noche particular que alteró para siempre mi percepción y entendimiento sobre la intrincada operatividad divina. Nos hallábamos en el crudo invierno de 1965 y me encontraba inmersa en una de las mayores encrucijadas que había afrontado mi ministerio. Se habían levantado críticas virulentas contra mi labor, ataques de índole personal que habían sembrado en mí la inquietud y la duda sobre si realmente estaba siguiendo la voluntad suprema de Dios. Además, en el ámbito financiero, la obra que el Señor me había encomendado atravesaba por un período de severa estrechez económica, amenazando la continuidad de todo lo edificado. La presión era inmensa y la incertidumbre, una compañera constante en esos días oscuros. Aquella noche, tras culminar una de las jornadas más arduas y extenuantes que había vivido, regresé a la soledad de mi habitación de hotel. Sintiéndome completamente despojada de fuerzas, una sensación de derrota total embargaba mi ser. Carecía de la energía para articular oraciones elocuentes, de la vitalidad para presentar elaboradas súplicas al Altísimo. Sencillamente me dejé caer al borde de la cama y con una franqueza desgarradora que únicamente emerge en los abismos de la más profunda desesperación, le confesé al Señor: mi Dios, no sé si podré proseguir. No estoy segura de poseer lo necesario para llevar adelante este ministerio. No acierto a discernir si en verdad escucho tu voz o si todo ha sido una mera quimera de mi imaginación. En ese instante de absoluta vulnerabilidad, habiendo alcanzado el límite de mis propias facultades y de mi entendimiento humano, algo comenzó a manifestarse en mi espíritu. No fue un suceso dramático ni instantáneo, pero sí inconfundible en su esencia. Era como si una quietud de naturaleza sagrada comenzara a envolver el aposento, una serenidad que no guardaba relación alguna con mis circunstancias externas adversas. Una certeza inquebrantable floreció, no fundamentada en mi comprensión intelectual de la situación, sino arraigada en algo mucho más profundo. Y en esa calma profunda, aunque no percibí una voz audible, una impresión nítida se grabó en mi espíritu. Como un eco celestial: Catherine, te encuentras precisamente en el lugar donde debes estar para aquello que estoy a punto de llevar a cabo. No se me concedieron detalles sobre los eventos venideros. No recibí respuestas a la totalidad de mis interrogantes o inquietudes. Pero, en cambio, obtuve algo de valor infinitamente superior. Se me entregó la señal inequívoca de que una intervención divina de proporciones significativas estaba gestándose. Fue una confirmación profunda, un soplo de aliento que me permitió vislumbrar la promesa en medio de la niebla de la incertidumbre. Este momento marcó un antes y un después, imbuyéndome de una paz que sobrepasaba cualquier lógica y una expectativa que desde entonces ha sido un pilar en mi caminar de fe. Para no perderse ninguna de estas profundas revelaciones, consideren unirse a la familia de Alejandro Bullón, hoy suscribiéndose a nuestro contenido. Apenas 2 semanas después de aquella epifanía personal, recibí una llamada telefónica que transformaría por completo la trayectoria de mi servicio ministerial. Era una invitación formal para participar en una serie de cultos, los cuales se convertirían en algunas de las experiencias más potentes y trascendentales que había tenido la dicha de presenciar hasta ese momento. Los portentos que se desarrollaron en aquellas congregaciones establecieron los fundamentos de mi ministerio, de modos que jamás hubiera podido concebir o imaginar. La mano del Señor se manifestó con tal magnificencia que cada desafío previo pareció desvanecerse
ante la magnitud de su poder, pero lo que dejó una huella más profunda en mi alma no fueron los prodigios per se, sino la lúcida comprensión de que el Altísimo me había brindado una señal inconfundible de que algo extraordinario estaba por suceder. Esa indicación, desde entonces, he aprendido a reconocerla y a valorarla como una de las expresiones más preciosas e inestimables de la gracia celestial. La capacidad de discernir estos augurios divinos se ha convertido en una brújula en mi jornada, permitiéndome navegar por las aguas de la vida con una confianza renovada en la fidelidad y el plan soberano de Dios, sabiendo que incluso en los momentos de mayor aparente desolación, Él está obrando. La señal ineludible que la divinidad nos envía antes de orquestar un grandioso milagro es esta: una santa desesperación que nos conduce inexorablemente hasta el agotamiento de nuestros propios recursos y habilidades. Es en ese instante preciso cuando tomamos plena conciencia de haber consumido todas nuestras alternativas humanas, cuando reconocemos con humildad la perentoria necesidad de una intervención que solo puede ser de índole sobrenatural. Es el punto de inflexión en el que arribamos a la conclusión de que ya no disponemos de ninguna otra opción viable más que la de depender de manera absoluta y completa del soberano. Este no es un estado de derrota, sino de revelación, no de fracaso, sino de preparación para lo majestuoso. Ahora, permítanme ser sumamente explícita en un punto crucial. No me refiero a la desesperación común, aquella que brota del abatimiento, el desánimo o la falta de convicción. Estoy hablando de una desesperación de carácter sagrado, una rendición venerable que no emana de la duda o la incredulidad, sino de una fe tan arraigada y profunda que reconoce sin reservas que solo la mano de Dios posee el poder para obrar aquello que se necesita realizar. Es el abandono consciente de la autosuficiencia, el reconocimiento de la limitación humana frente a la ilimitada capacidad divina, abriendo así el canal para que lo imposible se haga posible. Es la misma desesperación de naturaleza santa que embargó a Moisés cuando se encontró varado ante las imponentes aguas del Mar Rojo, con el implacable ejército egipcio pisándoles los talones, acechándolos sin piedad. Aquella era una coyuntura humanamente insalvable, un momento en el que no se vislumbraba salida alguna, un punto crítico donde solamente un portento divino podía evitar la catástrofe, y fue precisamente en ese instante de máxima aflicción y desamparo cuando el Todopoderoso en su majestuosidad partió las aguas del mar, abriendo un sendero de liberación. Similar fue la experiencia de Elías en el Monte Carmelo al desafiar a los profetas de Baal. Había puesto en juego su reputación, su vocación, incluso su propia existencia. Si el Señor no respondía con fuego celestial, todo estaría perdido. Pero justo en esa cúspide de vulnerabilidad, la divinidad descendió con poder que trasciende lo natural. Esta misma desesperación de índole sagrada fue la que experimentó la mujer con el flujo de sangre. Tras haber dilapidado todas sus posesiones en médicos y tratamientos infructuosos, habiendo agotado cada opción humana disponible, su única y postrera esperanza era alcanzar a tocar el borde del manto de Jesús. Y fue precisamente en ese instante de total desamparo y absoluta confianza cuando ella recibió su anhelado prodigio de sanidad. Estos relatos, entrelazados a lo largo de los anales sagrados, nos revelan un patrón inmutable de la intervención divina. Si estas narrativas de fe y milagros resuenan en tu corazón, te animo a profundizar tu conexión suscribiéndote a Alejandro Bullón hoy. A lo largo de todos estos años de dedicación al ministerio, he tenido la oportunidad de observar este patrón de manera recurrente e inmutable. Aquellas personas que experimentan los prodigios más extraordinarios y asombrosos
son precisamente quienes han arribado a un punto de reconocimiento pleno, que solamente el Supremo posee la facultad de llevar a cabo lo que requiere ser realizado. No son los individuos que mantienen un control férreo sobre todas las circunstancias, sino aquellos que han llegado al culmen de su propia capacidad de control. No son quienes poseen todas las respuestas o soluciones, sino quienes han agotado la totalidad de sus respuestas y recursos humanos, abriendo así la puerta a la ilimitada posibilidad divina. Recuerdo con vívida claridad a una madre soltera que acudió a uno de mis servicios llevando a su hijo de 8 años en una silla de ruedas. El pequeño había nacido con una afección que los galenos habían sentenciado como incurable. Durante años, esta abnegada madre había peregrinado de especialista en especialista, gastando hasta el último de sus ahorros en tratamientos experimentales. Había explorado y agotado cada alternativa médica a su disposición sin encontrar alivio para su hijo ni esperanza para su corazón. Su rostro reflejaba el cansancio, pero sus ojos denotaban una fuerza inquebrantable, una fe que se negaba a doblegarse. Cuando aquella mujer se aproximó a mí esa tarde, pude discernir en sus ojos esa santa desesperación que he aprendido a reconocer sin titubeos. No era una desesperanza derrotista que se rinde ante la adversidad, sino una angustia colmada de fe inquebrantable. Hermana Catherine me dijo, he intentado todo lo que está a mi alcance, he consumido todas mis posibilidades, pero tengo la certeza de que el Altísimo puede llevar a cabo aquello que los médicos no pueden. Él es mi única luz de esperanza y con Él es más que suficiente. Su voz, aunque teñida de dolor, vibraba con una convicción que me conmovió hasta lo más profundo. Esa noche, mientras elevábamos plegarias por su hijo, pude sentir la majestuosa presencia del Supremo moviéndose de una forma singular y palpable. Era como si la totalidad de esa santa desesperación que ella había experimentado hubiese creado una atmósfera perfecta, un terreno fértil para que el poder que trasciende lo natural se manifestara con esplendor. El niño no solo fue curado en ese instante, sino que su sanación fue tan completa y tan evidente que incluso los profesionales de la medicina que lo habían declarado incurable tuvieron que admitir con asombro que un portento extraordinario había tenido lugar. La ciencia, en su limitada comprensión, se postraba ante la magnitud de la obra divina. Sin embargo, lo que más profunda huella dejó en mi ser de aquella experiencia no fue el prodigio en sí mismo, sino la manera sublime en que el Eterno había empleado la santa desesperación de aquella progenitora como la plataforma idónea para su intervención sobrenatural. La llegada de ella al agotamiento total de sus propios recursos no había sido una calamidad, un revés. Al contrario, había sido la preparación divinamente orquestada para el milagro que el soberano ya tenía planeado para su familia. Dios, en su infinita providencia, utiliza nuestros momentos de aparente debilidad para desplegar su inmenso poder. Si te sientes inspirado por estas historias de fe, te invitamos a que te suscribas a Alejandro Bullón hoy para recibir más contenido transformador. Comprendan, estimados amigos, que el Creador no nos conduce a coyunturas de santa desesperación para infligirnos un castigo o para evidenciar nuestra fragilidad inherente. Al contrario, nos sitúa en esos instantes cruciales con el propósito de ubicarnos en la posición idónea, la más propicia, para que los portentos que Él anhela manifestar en nuestras existencias puedan desplegarse con plenitud. Es precisamente en esos momentos cuando cesamos de confiar en nuestras propias capacidades y comenzamos a depender íntegramente de las suyas,
cuando dejamos de edificar sobre nuestros planes finitos y comenzamos a edificar sobre sus designios perfectos, que el verdadero poder de lo alto se activa. La desesperación de índole sagrada se distingue de la desesperación puramente carnal de varias maneras precisas y fundamentales. La desesperación basada en la carne, en lo puramente humano, conduce al pánico desmedido, a la toma de decisiones impulsivas y carentes de reflexión, a intentos frenéticos por controlar situaciones que, por su naturaleza, se encuentran más allá de nuestro alcance. La desesperación de carácter santo, por el contrario, nos guía hacia la quietud del espíritu, hacia la rendición voluntaria, hacia una paz profunda que surge del conocimiento íntimo de que el Altísimo mantiene todo bajo su control. Incluso cuando nosotros mismos sentimos que la situación se nos escapa de las manos, infundiéndonos una serenidad inexplicable en medio de la tormenta. Conocí a un empresario que, a lo largo de décadas de labor incansable y decisiones sagaces, había edificado un auténtico imperio económico. Sin embargo, una serie de fenómenos económicos totalmente ajenos a su control habían precipitado su vasta empresa al borde de la quiebra. Había agotado cada opción financiera a su disposición. Había consultado a los asesores más preeminentes en el campo. Había implementado todas las estrategias y tácticas que conocía. Cuando acudió a mi encuentro, experimentaba esa desesperación santa que he aprendido a distinguir con claridad meridiana. La lucha era evidente en su semblante, pero también lo era una extraña calma. Hermana Catherine me confió: por primera vez en mi vida me doy cuenta de que no puedo resolver esta encrucijada con mi intelecto o con mis habilidades empresariales. He llegado a un punto en el que o el Todopoderoso interviene de manera sobrenatural o lo perderé absolutamente todo. Sin embargo, y de forma sorprendente, no estoy presa del pánico. Siento una paz que me resulta incomprensible, una certeza inquebrantable de que el Creador posee un plan que yo soy incapaz de vislumbrar. Esa serenidad en medio de circunstancias humanamente desoladoras era la prueba irrefutable de que él estaba viviendo una desesperación de carácter santo, no una desesperación puramente mundana. En los meses subsiguientes, el Señor intervino de formas que él jamás habría podido imaginar. No solo rescató su negocio de la ruina inminente, sino que lo propulsó a niveles de prosperidad que excedieron incluso lo que había logrado antes de la crisis. Hermana Catherine me dijo tiempo después: ahora comprendo que la divinidad no permitió que llegara al fin de mis propios recursos para aniquilarme, sino para situarme en una posición desde la cual Él pudiera manifestar algo infinitamente más grandioso de lo que yo había concebido. Mi santa desesperación fue la señal inconfundible de que Él estaba preparando un prodigio que requería mi completa dependencia de su soberana voluntad. Este testimonio es una clara evidencia de cómo Dios transforma la adversidad en oportunidad. Para más testimonios y enseñanzas inspiradoras, les animamos a suscribirse a Alejandro Bullón hoy. Otra característica distintiva de la santa desesperación es que suele venir acompañada de una claridad espiritual que hasta ese momento nos había sido esquiva. En esos instantes cúspides, cuando alcanzamos el límite de nuestras propias capacidades, a menudo percibimos nuestra situación con una nitidez que resultaba inalcanzable mientras estábamos absortos tratando de enmendar todo con nuestras propias fuerzas. Es como si el Altísimo se sirviera de esos momentos de sagrada angustia para purificar nuestra visión espiritual,
para disipar las distracciones que nos habían impedido contemplar su mano obrando, para ayudarnos a discernir entre lo que verdaderamente ostenta importancia y aquello que solo parecía ser relevante. Una mujer, quien durante años había batallado en una relación conyugal disfuncional, me compartió acerca de este tipo de lucidez transformadora. Había agotado todas las vías que conocía para intentar salvar su matrimonio. Terapia de pareja, consejería, lectura de libros de autoayuda, aplicación de técnicas de comunicación, cambios en su propio comportamiento. Había consumido todas sus opciones humanas sin observar mejoras significativas ni cambios perdurables en la dinámica de su unión. El desgaste emocional era patente y la sensación de estancamiento abrumadora. Hermana Catherine me relató, cuando llegué al punto en que reconocí que no podía modificar a mi esposo ni preservar nuestra unión con mis propios esfuerzos, algo sorprendente aconteció. De súbito pude percibir la situación con una claridad que me había eludido previamente. Pude identificar los patrones destructivos que habíamos estado reproduciendo. Pude advertir mi propia contribución a los problemas y con una honestidad brutal pude discernir lo que verdaderamente precisaba ser transformado en mí. Esa claridad espiritual que germinó de su santa desesperación se convirtió en el cimiento para la renovación de su matrimonio. Cuando ella renunció a la pretensión de controlar y cambiar a su cónyuge y comenzó a enfocarse en aquello que el Señor deseaba transformar en su propia vida, la totalidad de la dinámica relacional empezó a mutar de manera prodigiosa. Este cambio de enfoque, de la autoexigencia a la dependencia divina, redefinió su perspectiva y su accionar. La desesperación santa también siembra en nosotros una humildad que no poseíamos con anterioridad. Cuando arribamos al final de nuestras propias facultades, cuando nos percatamos de que no somos tan competentes o autosuficientes como habíamos creído, desarrollamos una humildad genuina que instaura el ambiente idóneo para que el Supremo pueda obrar. El orgullo desmedido y la autosuficiencia son algunos de los mayores impedimentos para la manifestación de los portentos divinos. Cuando concebimos la idea de que podemos resolver todas las vicisitudes con nuestras propias aptitudes, cuando nos autoengañamos creyendo que poseemos todas las soluciones, cuando estamos convencidos de poder controlar la totalidad de las variables, no dejamos espacio para que la divinidad actúe de la única manera en que solo Él puede hacerlo. La desesperación de índole santa, no obstante, fragmenta ese orgullo de un modo que no es destructivo, sino liberador.